espacio publicitario. El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Ser lo más breve posible, señores. Ayer la Presidenta utilizó por vez número 11 en lo que va del año la bendita cadena nacional. Sí, señor. Entiendo que de las 11 veces que la utilizó nunca lo hizo para anunciar nada que amerite justamente el uso de la cadena nacional. Pero bueno, efectivamente ayer lo hizo para esencialmente para mí, para contestarle a la nata. Creo que fue lo que pasó ayer, ¿no? Porque obviamente la apuesta de lo que la Presidenta anunció era una apuesta muy vinculada a los chicos de la Cámpora, que había sido el tema justamente del programa de Jorge Lanata del día domingo pasado. De hecho, tanto antes del discurso del presidente como posteriormente a la cadena, la Presidenta siguió hablando en el patio de las Palmeras, ahí a los jóvenes militantes, obviamente. Que muchos no deben ser, me parece, porque efectivamente ocupan, obviamente, el patio de las Palmeras. Sí. Que yo lo conozco. ¿Sí? Alguna vez lo recorrí, sí, chiquitito. Bueno, la Presidenta aprovechó esta cadena nacional para, primero para prorrogar por 90 días, ¿no? Sí. Una deuda que tienen las provincias con la Nación. Asunto que por supuesto no amerita una cadena, sino en todo caso una resolución o un decreto, supongo yo, ¿no? Casi diría yo un trámite de carácter administrativo. Pero claro, ahí la Presidenta hizo un conjunto de consideraciones económicas que me llamaron la atención, ¿no? Empezó por lo que ella entiende que lo que no va a permitir es esta cadena ya no del desánimo, sino del escándalo y de la ridiculez. ¿Cómo no lo va a permitir más? No sabemos, pero esto fue lo que dijo. Primero, el gobierno de Néstor, que rescató durante su gestión todos los papelitos. Llegó a haber casi 10 tipos de monedas en la República Argentina. Digo estas cosas porque después dicen que estamos peor que en el 2003, pero me parece que no da por ninguna parte que uno lo quiera mirar. Yo voy a seguir insistiendo con esto porque no voy a permitir que instalen esa cadena, ya no del desánimo, sino de la mentira, casi bordeando el escándalo y la ridiculez. Aquí hubo un pequeño error histórico, porque el decreto correspondiente lo firmaron Duhalde y Labaña, si yo no me equivoco. Exactamente. El determinar con los tipos de monedas que vienen a Argentina. La Presidenta después hizo una apelación a que nos metan el perro, justamente. Sí. Mira qué curiosidad. Porque justo en el Día del Animal. No, bueno, fue el decreto, fue exactamente el decreto 743/2003, firmado por Eduardo Duhalde el 28 de marzo de 2003, que fue el que rescató las cuasimonedas. Es cierto que la tarea tal vez la terminó, que la empezó Duhalde. Después el presidente, claro, cuando a mí me explican que nos meten el perro, yo lo primero que pienso es en el INDEC, pero bueno, el presidente piensa en otros términos, pensando en los economistas que nos meten el perro. Por eso es importante entender estos fundamentos de la economía, de la macroeconomía, para que no nos metan el perro y para entender por qué se produce y quiénes son los que producen estas cosas. Sin embargo, uno se sienta muchas veces a hablar con empresarios y lo primero que le plantean es el aumento de precios. Si no queremos que haya más aumento de precios, tenemos que prestarle primero más a la producción, al sector financiero, y a los productores tienen que producir más porque tienen asegurado el consumo por un modelo que ha asegurado que millones de trabajadores consuman. Y ahí vino la cuestión de los economistas que no quieren embromar, de acuerdo al presidente, lo dicho por Jauretche, cuando en rigor tal vez lo dijo otra persona, pero eso no me importa, ahí va lo que dijo la presidenta. Es importante conocer estas cosas para empoderar a la gente de conocimiento. La economía no es difícil, la economía es fácil de entender. Arturo Jauretche siempre decía que cuando te encontrás con un economista que no le entendés lo que le dice, no es que vos seas bruto y él sea inteligente, es que te quiere embromar, porque la economía es mucho más simple. Y llegamos acá a uno de los puntos más altos del extravío, cuando el presidente argumentó que justamente cuando hay retenciones altas es cuando el campo le ha ido mejor. Escuchen esto. Si uno observa esto y razona, observa que las condiciones para que alguien tenga mayor rentabilidad no dependen del monto de los derechos de exportación, sino de las condiciones macroeconómicas, entre ellas
tipo de cambio, entre ellas tipo de ayudas a la inversión que se pueden hacer para lograr. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban. Bueno, nada, a mí me llaman la atención tres cosas. La primera es que la presidenta sigue enganchada con temas y con debates viejos, ¿no? Es un debate, estamos discutiendo de vuelta retenciones, ¿no? A la inversión que se pueden hacer para lograr. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban. Bueno, nada, a mí me llaman la atención tres cosas. La primera es que la presidenta sigue enganchada con temas y con debates viejos, ¿no? Es un debate, estamos discutiendo de vuelta retenciones, ¿no? Es un debate del 2008, cuando la Argentina tiene problemas nuevos. Han pasado, del 2008 a la fecha, han pasado 2008, 2010, son 4 o 5 años, digamos. Se agravaron todos los problemas que se agravaron y hay problemas nuevos. Por ejemplo, la industria automotriz, exportaciones, balanza comercial, cuestiones fiscales, emisión, inflación, etcétera, que son problemas de hoy, ¿no? Pero bueno, evidentemente la presidenta ha quedado colgada con esta discusión por las retenciones que me produce esta segunda reflexión. En el caso del trigo, el gobierno sigue impidiendo exportar. Y esta fue la noticia un poco de ayer, digamos, ¿no? Se siguen aplicando retenciones, se devuelve un poquitito. La Argentina produce 10 millones de toneladas de trigo y consume 5. El resto está guardado. Y el gobierno va dejando exportar de a pequeñas cuotas. A ver, entonces la presidenta que ha apelado al desánimo, al sentido común, a los que meten el perro, a lo simple, dijo la presidenta, que es finalmente el proceso económico, digo, ¿no se dan cuenta de que están cometiendo un error? Que además ya produjo un fracaso estrepitoso. A ver, ¿en qué cabeza cabe? A ver, ¿qué país impide? Pues este es Japón, por ejemplo, ¿no? Mire, Honda, Toyota, no sé, Nissan y Mitsubishi producen autos. Digo eso, mire, la verdad que la mitad no los exporte. ¿Para qué, señor? No, para proteger el consumo de los japoneses. Pero nosotros producimos el doble de lo que consumimos. No importa, ¿eh? Esa política no solamente es una imbecilidad, sino que además no produjo el resultado deseado, que era que baje el precio del pan, sino que a la inversa subió el precio del pan y subió todo. Entonces, yo la verdad que en un momento a veces me enojo, pero a veces me lo pregunto por curiosidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la presidenta defienda con tanto entusiasmo algo que no funciona? Porque esto no es un problema ideológico, no es la lucha, no es la revolución, no es la lucha de clase, no, es una estupidez. ¿Crees? Que un país puede exportar lo que produce, siendo que produce el doble de lo que consume. Obviamente que las perspectivas para las siguientes cosechas son peores, porque los tipos se desaniman, ¿no es cierto? Porque depende de la cara del Kicillof o de no sé quién, a ver si te deja o no te deja exportar. Bueno, entonces, en primer lugar, este discurso tan económico de ayer de la presidenta, en donde utilizó por vez número 11, repito, la cadena nacional para nada, ha planteado, 1, temas viejos. Los temas nuevos no son abordados por el gobierno. 2, la defensa del fracaso me despierta, me produce una enorme curiosidad. Y en tercer lugar, estamos entrando en mayo. La única medida económica que se tomó importante, si cabe la palabra importante, se tomó a fin de enero, ¿no? O a principios de febrero, y después hicieron nada más. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, se tomó la determinación en enero y febrero de emitir guita, pero chupársela con la Levax y devaluar el tipo de cambio de 6 a 8. Para eso, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué están esperando para hacer algo más inteligente? Porque ya estamos en mayo. A la velocidad que vamos, estamos en mitad de año, dentro de pocos días, perdiendo el tiempo, discutiendo todavía la relevancia de las retenciones, mientras se acaba la soja. Mientras se acaba la soja, obviamente. Entonces, yo no entiendo esta vocación rarísima por discutir temas viejos, por defender el fracaso y por perder el tiempo.